Buenas noches, amigo televidente. Ramón Francisco Martínez Peña, quien les habla, odontólogo, patólogo clínico y anatomopatólogo, le da la bienvenida con el programa La Boca. Usted puede llamar para hacer su cita a los teléfonos 809-687-2770 o el 809-879-4574. Si usted tiene dientes que se mueven, si que sangran, mal aliento, caries, para reponer los dientes que le hacen falta, si su lengua está blanca, negruzca, verdosa o amarillenta, o si usted tiene una llaguita, una bolita, un peladito, un crecimiento que tenga más de 15 días, eso es importante, aunque no duela, porque son los síntomas principales como se manifiesta el cáncer en la boca. Estamos ubicados en la calle Pedro Enrique Sureña 83, en la torre KP, una K de kilómetro, una P de papá, KP, Centro de Especialidades Médicas, en la suite 305. Eso es en la tercera planta, muy cerca de la UCE, estamos muy cerca de la Máximo Gómez. Trabajamos de lunes a viernes, mañana y tarde, y los sábados en la mañana, previa cita. Siempre hay que llamar, no es por orden de llegada, las citas son para que usted no tenga que estar esperando. No es que usted va a hacer una cita a las 8 y se va a aparecer a las 10, usted va a hacer una cita a las 8 y me va a encontrar ocupado, porque esa es la idea, que el paciente no pierda su tiempo. Bueno, estamos hablando ya hace unos cuantos días de lesiones descamativas, erosivas, ulcerativas de la cavidad bucal, que no es lo mismo. No tiene que ver una situación con otra, aunque un síndrome o una enfermedad o una reacción de tipo antígeno-anticuerpo podría presentarse simultáneamente pacientes con escamas, con erosiones, ulceraciones, vesículas, ampollas, todo en un cuadro clínico, como puede ser en una enfermedad que se ve cuando el paciente empieza a mezclar, por ejemplo, un analgésico con otro tipo de analgésico, muchísimos medicamentos, entonces se produce esa reacción antígeno-anticuerpo, como es el eritema multiforme o eritema pleomórfico. Pleo o múltiple quiere decir varias, forme, forma, que se presenta de diferentes formas clínicas. Esas lesiones elementales, que son las primogenias del diagnóstico clínico, entonces se presentan todas en un mismo tiempo clínico, al mismo momento de el paciente llegar a la consulta, si es que hace consulta inmediatamente cuando afloran a la cavidad bucal. Entonces tenemos situaciones, por eso es que la historia clínica es tan importante. Ese cuestionario de salud, ese interrogatorio que se le debe hacer al paciente cuando va a la consulta. No esa parte mecánica de que el paciente va al consultorio odontológico, usted lo sienta de una vez al sillón dental, abre la boca, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te duele? ¿Por qué tú vienes? No, así no es que se tratan los pacientes. Hay que sentarse ahí, frente a ese escritorio, elaborar antecedentes hereditarios, antecedentes personales, antecedentes de evolución de la enfermedad, descripción clínica, tiempo de duración o evolución de la enfermedad. Hacer esa anamnesis, que quiere decir recoger los signos y síntomas de la enfermedad desde que empezó hasta el momento de llegar al consultorio. Después de todos esos elementos y de utilizar una serie de parámetros, como suele ser color de la lesión, tamaño, forma, consistencia, aspecto, superficie, lugar donde aparece, si la lesión es única, si es múltiple, si en caso de sospecha de lesión maligna, si es un foco primario o si hay focos secundarios, determinar si hay una generalización o metástasis a distancia. Todas esas cosas
en fracciones de segundo. Hay que elaborar una correcta cerebración para llevar a ese diagnóstico clínico que es tan importante. Siempre he dicho que diagnóstico correcto, tratamiento correcto. Yo justamente estaba tratando hoy, esta tarde, un paciente que tiene hace 10 años una lesión en el labio inferior. Óigase bien, 10 años, consultando diferentes profesionales, maxilofaciales, odontólogos generales, médicos, dermatólogos, etcétera, etcétera. Primer diagnóstico que le hicieron fue un herpes. El que conoce la característica clínica del herpes sabe que si ve a ese paciente no puede tener herpes, porque el herpes aparece un ramillete de vesícula que van de 6 a 8, parecido a una ramita de uva, así agrupada, que se rompe y entonces sí puede dejar una erosión profunda. Pero esas características de erosión son muy diferentes a la úlcera tradicional, como puede ser la úlcera traumática o una lesión que ya casi es una úlcera porque solo queda la capa basal del epitelio pavimentoso de Malpighi, como es el caso del pénfigo, que produce una ampolla intraepitelial y que muchas veces uno puede encontrar el techo de la ampolla, otras veces se puede macerar, pero por una serie de características, el pénfigo da una úlcera alargada, que es muy clásica, muy característica, muy diferente al herpes simple. Además, el profesional que vio a ese paciente tiene que saber que el herpes simple es una enfermedad producida por un virus y que es cíclica y que este paciente tiene permanentemente esa lesión en su labio inferior. Fíjense los detalles que son sumamente importantes y que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, después de mucho tiempo, le diagnosticaron queilitis. Pero le voy a decir una cosa. Domingo, ¿cómo tú te llamas? Domingo Antonio Tempayano. Usted oye, pero si él me dice, el nombre mío es Domingo y nada más me dice Domingo, ¿cómo yo lo voy a diferenciar de Domingo Peralta, de Domingo Cabrera, de Domingo Martínez? Entonces, si usted dice queilitis, keilo quiere decir labio, ita inflamación del labio. Pero cuántas situaciones, cuántas noxas, cuántos factores pueden producir una inflamación del labio. Entonces podemos tener queilitis descamativa crónica o queilitis actínica, podemos tener queilitis apostematosa, podemos tener, también le diagnosticaron queilosis, podemos tener una queilosis angular, pero una queilosis angular puede ser debido a un paciente portador de prótesis completa, con una mala relación de la dimensión vertical. Puede ser una queilosis de tipo estreptocócica también, o de tipo moniliásica también por un hongo, o puede ser por una deficiencia de complejo B. ¿Cuántas causas tenemos ahí? Entonces nosotros vamos a medicar, vamos a tratar a nuestro paciente de acuerdo a la causa que está provocando la enfermedad. Pero usted tiene que saber la causa. Usted no puede empezar a aventurar, a indicarle que pomada, que vitamina, que sé yo qué, que sé yo cuánto, adivinando, sin tener un diagnóstico claro de la lesión. Y muchas veces tenemos que valernos de una biopsia, porque quiero que sepan que también está la queilitis erosiva o abrasiva de Manganotti, que es precancerizable. Precancerizable, ¿eh? Tiene que tener en cuenta eso. Entonces, ojo, porque no es posible que una persona ande saltando 10 años y no se recoja la suficiente información y no se procese cerebralmente para hacer un diagnóstico correcto y solucionar este tipo de problemas. La queilitis erosiva de Manganotti es una queilitis de larga data para curarse. En el consultorio odontológico, en el área de patología bucal, que es lo que nosotros hacemos, patología es el estudio de las enfermedades, hay enfermedades que tardan mucho para solucionar, para remitir, para curar, y otras
que no se curan, pero que se controlan, y otras que uno la puede curar completamente, la mayoría de ellas. Entonces, todas estas cosas uno tiene que explicárselo al paciente, y de acuerdo a lo que usted diagnostica, decirle al paciente cuál es el pronóstico, que el pronóstico no es más el resultado que espera tener el profesional con relación a la enfermedad que está tratando luego de instaurar un tratamiento. Ese es el pronóstico. Que ahora no me gustan esos pronósticos. Ahora un paciente está grave y dicen que está estable. Un paciente con la tensión arterial en 200, la máxima, con una crisis hipertensiva, siendo diabético, con una insuficiencia renal, con coágulo en el cerebro, miren cuántas complicaciones, y con una máquina dializándolo 24 horas, el paciente inconsciente, intubado, y dicen que está estable. Antes se decía que el paciente estaba grave y ahora no dicen que está grave. Para mí está grave, pero ahora dicen estable. El otro día está estable con relación al día anterior. Bueno, pero no vamos a entrar en una discusión con relación a eso. Miren los detalles de esta profesión. Este paciente llega así, con una úlcera en la lengua, pero esto es una cosa que el paciente tiene un dolor insoportable. ¿Usted cree que puede hacer el diagnóstico de la causa de esta úlcera si usted no habla con ese paciente? Y usted determina que esa úlcera es producido por un medicamento que se le dio al paciente porque tenía una angina de pecho. Va a ser muy difícil. Tan pronto pasa el efecto de esa droga, eso va a desaparecer. Mientras tanto, usted va a tratar eso sintomáticamente, aliviando los síntomas y tratando de evitar una infección secundaria. Lo que vemos aquí es una úlcera porque ese tejido va a caer. Se va a caer completamente ese tejido, y la otra parte roja es la parte inflamada, eritematosa, que posee ese paciente. Ahora, esta úlcera tiene otro aspecto clínico que es completamente diferente. Mírenlo aquí, vamos a enfocar la imagen, la que está aquí, arriba. Aquí es área de necrosis, se ven perfectamente bien. Fíjense qué boca más descuidada. Miren la mancha que tiene ese paciente. Mire la cantidad de tártaro que tiene ahí, supragingival e infragingival, que no se puede ver, pero que se intuye que hay infragingival. Y ese factor irritativo local inclusive está llevando a una gingivitis, porque la encía está inflamada y hay bolsa ahí. Ya esto podría ser una periodontitis marginal simple, que es más que una gingivitis. Pero el paciente viene por esta lesión porque está muy dolorido. Fíjense que esto se extiende hasta por aquí, todo esto. Aquí hay una lesión aparentemente aislada. Esta parte es necrótica, esta parte está ulcerada, ya cayó la parte de necrosis, por eso se ve la zona eritematosa, que más que un eritema es una erosión. Fíjense la forma irregular de toda esta parte erosiva que tiene este paciente, donde se ha perdido todo el estrato córneo y estamos en el estrato mucoso en Malpighi. Aquí llegamos, cuando esto caiga, vamos a tener expuesto el tejido conectivo subyacente. El alendronato, esa úlcera es producida por ese medicamento que recibió el paciente. Entonces hay que preguntar al paciente, ¿tú tomaste algo? ¿Te inyectaron algo? Es importante buscar la causa de esto, porque hay que hacer un diagnóstico, y el diagnóstico va a estar relacionado con el agente etiológico, el agente causal de la enfermedad. Y aquí tenemos también erosiones muy profundas por hidroxiluria. Fíjense cuántos medicamentos pueden ser beneficiosos para determinadas enfermedades y producir lesiones secundarias tan importantes en este labio, donde tenemos
una elefantiasis del labio inferior. Una elefantiasis del labio inferior. Todo esto está inflamado. Fíjense las zonas necróticas, ya la necrosis ha caído acá. Aquí hay una parte hemática que puede indicar que se está iniciando un mecanismo de reparación de esa pérdida de sustancia, de esa pérdida de tejido, abundante placa bacteriana y tártaro, dientes manchados. Este paciente no conoce lo que es un cepillo dental. La higiene malísima que posee. Bueno, entonces podemos tener otras manifestaciones. El mismo medicamento, miren qué lesiones severas puede producir en la mano de este paciente. Fíjense cómo toda esa palma de la mano está inflamada. De una elefantiasis también, un aumento del volumen en los 3 diámetros del espacio de esos tejidos, zonas ulceradas en área de pliegue de los dedos y área de escamocostra. Esto está indicando ya que la lesión tiene un cierto tiempo. Vamos a frizar la imagen y esta imagen se la traigo para que ustedes vean que las mismas lesiones que aparecen en boca pueden aparecer en otras localizaciones provocadas por el mismo medicamento. Y esto hay que conocerla porque la boca no es algo que está aislado, es parte de un todo del organismo. Inclusive todas las enfermedades que están agrupadas en 5 grandes capítulos se manifiestan en cavidad bucal. Los trastornos cardiovasculorenales, las inflamaciones son 2, las neoplasias son 3, los problemas que están derivados por un trastorno en el metabolismo de las diferentes sustancias, o sea, son las degeneraciones, son 4, y el gran capítulo que es miscelánea, ahí entran todos esos síndromes, síndrome de Reiter, síndrome de Steven-Johnson, síndrome de Becet, síndrome de Mikulí, síndrome de Sjögren, una cantidad de síndromes que aparecen en la boca. La gente no se imagina la cantidad de enfermedades que hay en la cavidad bucal. Óigase, gente que están con una artritis reumatoidea y no tienen una gota de saliva en la boca, ni una gota de lágrima, y no sudan tampoco. Entonces, usted tiene que saber patología general, porque se manifiesta en boca y en otras localizaciones. Entonces, usted tiene que correlacionar la sintomatología clínica desde el punto de vista local de la cavidad bucal, correlacionarla con la parte sistémica de ese paciente, que es sumamente importante. Como decía, el pénfigo da una úlcera alargada. Eso es muy clásico del pénfigo, y también tenemos una ventaja en esta enfermedad, porque aquí tenemos parte del techo de la ampolla. Si lo podemos levantar y hacer una citología exfoliativa, que es la llamada prueba de Fan, que es recoger, vamos a encontrar parte de la célula de la capa basal flotando, o sea, son células cantolíticas flotando en el líquido de la ampolla, y hacemos esa prueba de Fan, y eso es patognomónico en cuanto al diagnóstico de pénfigo. Pero también con una biopsia podemos hacer el diagnóstico perfectamente bien. Aquí tenemos un agrandamiento de las encías, es de una consistencia fibrosa, indurado. Es un paciente que ingería fenitoína. Muchas veces podemos tener agrandamiento así en pacientes que toman medicamentos para regular la tensión arterial. Ustedes están escuchando. Provocan un agrandamiento de la encía secundariamente. Pacientes que tienen una hiperplasia fibrogranulomatosa vinculante a una enfermedad periodontal avanzada. Pacientes que tienen un agrandamiento gingival por cambios hormonales, como en la gingivitis, que le más llamada gingivitis de la pubertad. Esto es más que una gingivitis hiperplásica de la pubertad. Van 3, hay otra que es de característica familiar, van 4, y hay otra que es de característica idiopática,
que por más que usted quiera encontrar los factores etiológicos, nosológicos, causales de esa enfermedad, no va a encontrar por ningún lado, no van a aparecer. Entonces, nosotros no hacemos nada con hacer una gingivoplastía en este paciente, es decir, eliminando toda esa encía de más con un bisturí y haciendo un rapaje y curetaje de toda la superficie. Si nosotros no educamos a este paciente con relación a la higiene que tiene que tener en cuanto a frecuencia, en cuanto a calidad, en cuanto a cantidad, si no le explicamos lo que es la placa bacteriana, que es la responsable de la mayoría de las enfermedades periodontales y de la caries dental. Porque hay que educar al paciente, no es hacer un tratamiento y mandarlo para la casa y esperar que la lesión vuelva otra vez, el mismo problema, porque usted no le previno al paciente qué es lo que producía eso y cómo evitar que eso sucediera nuevamente. De todas maneras, yo siempre acostumbro, cuando hay una situación así, hacer una biopsia para evitar sorpresa de una leucemia o de un linfoma que también puede provocar un agrandamiento de las encías, un agrandamiento gingival. Ahora, la ciclosporina, que es un medicamento que se usa en pacientes que tienen reacción antígeno-anticuerpo, se produce para evitar rechazo. Por ejemplo, la ciclosporina se puede usar en un paciente que se le ha hecho trasplante de hígado o un paciente que se le ha hecho un trasplante de riñón para evitar rechazo. Se indica ese medicamento, pero secundariamente puede producir esa hiperplasia o ese agrandamiento gingival que estamos viendo aquí, que afecta todas las encías, es decir, la encía papilar, la encía marginal, la encía insertada, la encía libre, toda la encía está involucrada, y no solo por vestibular, sino por palatino también. Entonces, si usted está frente a una situación así, usted no sabe de patología, no se ponga a inventar, derive ese paciente a una persona que esté especializada en la materia, porque también podría tener sorpresa. Y hay que saber, dentro de todos esos agrandamientos gingivales, de qué se trata, cuál es el diagnóstico, cuál es la causa, porque es que no podemos operar un paciente con tantos nódulos gingivales, tantos agrandamientos gingivales como estos, sin saber qué es lo que tiene el paciente. Que la gente le dice, que tú tienes la encía crecida, eso es lo que le dicen, o tú tienes la encía inflamada, pero eso no es diagnóstico, eso es un síntoma objetivo que usted lo puede comprobar en el momento de la consulta, pero usted tiene que ponerle un nombre y un apellido a la enfermedad. Amigos televidentes, se me ha terminado el tiempo. Vamos a recordarle que si usted tiene dientes que se mueven, encías que sangran, mal aliento, caries, para reponer los dientes que le hacen falta, si su lengua está blanca, negruzca, verdosa o amarillenta, y recuerde los síntomas principales del cáncer bucal, que podría ser una manchita blanca o negra, un peladito, una llaguita, una bolita, un crecimiento, aunque no lo duela. Eso puede ser peligroso porque son los síntomas principales, como suele aparecer el cáncer en la cavidad bucal. El teléfono para su cita, 809-687-2770 y 809-879-4574. Estamos ubicados en la calle Pedro Enrique Sureña 83, en la suite 305 del edificio KP, Centro de Especialidades Médicas. Eso está muy cerca de la Máximo Gómez, por detrás del Centro Médico UCE. Trabajamos de lunes a viernes, mañana y tarde, y los sábados en la mañana, previa cita. Será hasta un nuevo programa La Boca. Hasta entonces.